Hay mujeres que caminan solas por la vida y no porque sean antisociales, no porque sean raras, no porque nadie las quiera, sino porque son diferentes, porque no encajan en los moldes habituales de amistad femenina, porque tienen características, formas de ser, formas de pensar que las hacen difíciles de entender para la mayoría. Y entonces terminan solas o con muy pocas amigas. Y eso las hace sentir muchas veces como si hubiera algo mal con ellas. Pero la verdad es otra. La verdad es que hay ciertos tipos de mujeres que simplemente no funcionan bien en grupos grandes, que no prosperan en esas amistades superficiales donde se habla de todo y de nada, que no disfrutan del chisme, ni del drama, ni de todas esas dinámicas que parecen ser parte esencial de las amistades femeninas tradicionales. Y esas mujeres terminan solas, o casi solas, con una o dos amigas muy cercanas, si tienen suerte, o sin ninguna. Y la sociedad las mira raro, les pregunta ¿por qué? ¿No tenés amigas? Como si eso fuera evidencia de algún defecto de carácter, como fuera si hubiera algo mal con ellas. Pero no hay nada mal con ellas, simplemente son diferentes. Y hoy quiero hablarte de eso, de esas 5 características que tienen las mujeres con pocas o ninguna amiga. Y quiero que entiendas algo. Estas características no son defectos, son formas de ser. Y si te reconoces en ellas, si sentís que así sos vos, no hay nada de malo en vos. Simplemente sos alguien que necesita conexiones diferentes, alguien que valora cosas diferentes, alguien que no encaja en el molde estándar de amistad femenina. Y eso está bien. Entonces empecemos por la primera característica, y esta tal vez sea la más fundamental. Son profundamente auténticas y no toleran lo superficial. Y esto es enorme, porque la mayoría de las relaciones sociales, especialmente entre mujeres, funcionan en un nivel superficial. Se habla del clima, de la ropa, de quién se casó, de quién tuvo hijos, de chismes sobre gente que no está presente. Se comparten fotos en redes sociales, se hacen planes que la mitad de las veces se cancelan. Todo muy liviano, todo muy superficial. Y para muchas mujeres eso está bien. Disfrutan de esas interacciones, les gusta ese tipo de conexión. Y no hay nada de malo en eso. Pero hay otras mujeres que no pueden con eso, que cuando están en esas conversaciones superficiales sienten que se están muriendo de aburrimiento, que sienten que están perdiendo el tiempo, que quieren hablar de cosas reales, profundas, importantes. Y cuando intentan llevar la conversación a ese lugar, las miran como si fueran demasiado intensas, demasiado pesadas, demasiado serias. Y entonces tienen 2 opciones: o fingir que les interesa todo eso superficial, actuar como si estuvieran disfrutando cuando por dentro están vacías, o ser auténticas, mostrar su falta de interés y quedarse solas. Y estas mujeres eligen lo segundo, porque no pueden fingir, no pueden actuar, no pueden pasar horas hablando de cosas que no les importan solo para encajar, y eso las aísla. Porque la mayoría de la gente no quiere conversaciones profundas todo el tiempo. La mayoría de la gente está cómoda en lo superficial. Y cuando aparece alguien que no puede quedarse ahí, que siempre quiere ir más profundo, incomoda. La gente la percibe como demasiado, como alguien que pide demasiado, como alguien agotadora, y entonces se alejan. Y la mujer auténtica se queda sola. No porque sea mala persona, no porque nadie la quiera, sino porque su forma de conectar es diferente. Porque ella necesita profundidad, necesita sustancia, necesita conversaciones que importen. Y esas conversaciones no se dan con cualquiera.
Solo se dan con personas que también buscan eso. Y esas personas son raras. Entonces esta mujer puede pasar años sin encontrar a alguien con quien verdaderamente conecte. Puede tener conocidas, gente con la que intercambia saludos. Pero amigas de verdad, personas con las que puede tener esas conversaciones profundas que necesita, esas son casi inexistentes. Y eso duele. Duele sentirse sola aunque esté rodeada de gente. Duele no poder encontrar a nadie que entienda, que vea el mundo como ella lo ve, que quiera hablar de las cosas que ella quiere hablar. Pero es el precio que paga por ser auténtica. Es el costo de negarse a fingir. Y aunque duele, aunque es solitario, es mejor que la alternativa. Es mejor que traicionarse a sí misma. Es mejor que pasar su vida entera actuando una versión falsa de quién es solo para tener amigas que no la conocen realmente. La segunda característica, no participan en chismes, y eso las hace poco populares. Porque seamos honestas, una enorme parte de las interacciones sociales femeninas gira alrededor del chisme, de hablar de otras personas que no están presentes, de analizar sus vidas, de criticar sus decisiones, de compartir información sobre ellas. Y para muchas mujeres esto es normal, es entretenido, es una forma de conectar, es una forma de crear alianzas. Pero hay mujeres que no pueden hacer eso, que cuando el grupo empieza a hablar mal de alguien que no está, se sienten incómodas, que no quieren participar, que cambian de tema, o peor, que defienden a la persona ausente. Y eso las convierte en aguafiestas, en las raras, en las que no son divertidas, porque el chisme es pegamento social, es lo que mantiene unidos a muchos grupos de amigas, es el combustible de muchas conversaciones. Y cuando alguien se niega a participar, cuando alguien no quiere hablar mal de otros, rompe esa dinámica y el grupo no sabe qué hacer con ella. Y estas mujeres no son santas, no es que se crean superiores, simplemente tienen un código diferente. Tienen la creencia de que si no tenés algo bueno que decir de alguien, mejor no decir nada. O si vas a hablar de alguien, hacelo cuando esa persona esté presente para defenderse, no a sus espaldas. Y esa postura, aunque es ética, aunque es respetable, las aísla socialmente, porque la mayoría de la gente no quiere que le señalen su comportamiento, no quiere sentirse juzgada. Entonces, cuando aparece alguien que no participa en chismes, esa persona se vuelve incómoda. La gente empieza a tener cuidado con lo que dice alrededor de ella. Empieza a sentir que los está juzgando. Y entonces se alejan. Y la mujer que no chismea se queda sola. Y se pregunta por qué. Porque ella no hizo nada malo. Solo se negó a hacer algo que le parece mal. Solo mantuvo sus estándares. Solo fue fiel a sus valores. Pero en el proceso perdió acceso a esos círculos sociales donde el chisme es la norma y tiene que decidir, ¿vale la pena mantener sus valores aunque eso signifique estar más sola? Y estas mujeres, estas que terminan con pocas o ninguna amiga, deciden que sí vale la pena, que prefieren estar solas que comprometer su integridad, que prefieren tener una o dos amigas reales que no chismean o ninguna, antes que tener 10 amigas con las que tiene que participar en algo que le parece destructivo. La tercera característica, son selectivas hasta el punto de parecer distantes, porque estas mujeres no se hacen amigas de cualquiera, no abren su vida a cualquiera, no confían fácilmente, tienen estándares altos sobre con quién quieren relacionarse, y eso las hace parecer frías, distantes, difíciles de conocer, porque la mayoría de la gente está dispuesta a ser amiga de casi cualquiera que sea amable con ellos.
La mayoría de la gente no tiene filtros muy estrictos. Sí, alguien es simpático, si tienen cosas en común, si hay química básica, ya está, son amigas. Pero estas mujeres no funcionan así. Ellas necesitan más, necesitan valores compartidos, necesitan integridad, necesitan autenticidad, necesitan profundidad, necesitan sentir que la otra persona es alguien con quien verdaderamente quieren compartir su tiempo, su energía, su vida. Y eso significa que rechazan a mucha gente, no de forma cruel, no de forma obvia, necesariamente, pero simplemente no profundizan, se mantienen cordiales pero distantes, amables pero sin abrirse. Y la gente lo siente esa barrera, siente que esta mujer no está realmente disponible. Y entonces dejan de intentar, se alejan. Y la mujer selectiva se queda sola. Y la gente la juzga, la llama snob, la llama fría, la acusa de creerse superior. Pero no es eso, no es que se crea mejor que los demás, es que sabe lo que necesita, sabe qué tipo de amistad funciona para ella y no está dispuesta a invertir tiempo y energía en relaciones que no van a llegar a ningún lado, en relaciones que van a ser superficiales, en relaciones donde va a tener que fingir. Entonces es selectiva y esa selectividad tiene un costo. El costo es la soledad, el costo es ser malentendida, el costo es que la gente piense que hay algo mal con Cámpora, ella. Pero también tiene un beneficio, las pocas relaciones que construye, las pocas amigas que tiene, si es que tiene alguna, son reales, son profundas, son auténticas, son personas que verdaderamente la conocen y la valoran por quien es. Y para estas mujeres, eso vale más que tener 20 amigas superficiales. Preferirían tener una amiga verdadera que 100 conocidas. Y si no encuentran esa amiga verdadera, prefieren estar solas. Porque la soledad es mejor que la compañía falsa. La cuarta característica, tienen una vida interna rica que no necesitan. Validación constante. Y esto es algo que muchas personas no entienden, porque vivimos en una cultura donde se supone que uno necesita gente constantemente, donde se supone que si estás sola es porque hay algo mal con vos, donde la soledad es vista como algo triste, algo que hay que evitar a toda costa. Pero estas mujeres, estas que terminan con pocas o ninguna amiga, tienen una vida interna muy rica, tienen hobbies, tienen intereses, tienen proyectos, tienen una vida intelectual, creativa, espiritual, que la llena, y no necesitan estar constantemente rodeadas de gente para sentirse bien. Pueden estar solas sin sentirse solas, porque tienen suficiente pasando dentro de ellas como para mantenerse ocupadas, interesadas, comprometidas con la vida. Y eso las hace diferentes, porque la mayoría de la gente necesita estímulo externo constante, necesita gente, necesita actividades sociales, necesita validación, necesita estar haciendo cosas con otros. Pero estas mujeres no. Ellas pueden pasar días, semanas incluso, sin ver a nadie y estar perfectamente bien, porque tienen su mundo interno, sus libros, sus proyectos, sus pensamientos, sus creaciones. Y eso las sostiene. Y la gente no entiende eso. La gente las ve solas y asume que están tristes, que están sufriendo, que necesitan ser rescatadas. Y entonces intentan incluirlas, intentan sacarlas, intentan meterlas en grupos sociales. Y estas mujeres lo aprecian, pero no lo necesitan. Y cuando rechazan esas invitaciones, cuando dicen, no gracias, estoy bien,
la gente se ofende, piensa que son raras, piensa que son antisociales y se aleja, y estas mujeres se quedan solas. Pero no están infelices, porque ellas no miden su felicidad por cuánta gente tienen alrededor, la miden por qué tan conectadas están consigo mismas, por qué tan comprometidas están con sus propios intereses, por qué tan ricas son sus vidas internas. Y en esas medidas están prosperando, pero externamente parecen solas, parecen aisladas, y la sociedad las juzga, les dice que deberían hacer más esfuerzo por tener amigas, que deberían salir más, que deberían ser más sociales. Pero ellas no necesitan eso, ellas están bien como están. Y negarse a conformarse a las expectativas sociales las mantiene aisladas, pero también las mantiene auténticas, las mantiene fieles a sí mismas. Y la quinta característica, la última, pero quizás la más importante, han sido lastimadas por amistades pasadas y ahora son cautelosas, porque muchas de estas mujeres que están solas no empezaron así. Muchas intentaron tener amigas, muchas se abrieron, muchas confiaron y fueron traicionadas, fueron usadas, fueron chismeadas, fueron abandonadas cuando más necesitaban apoyo. Y esas experiencias las marcaron y ahora son cautelosas. Ahora tienen muros, ahora no confían fácilmente, porque ya aprendieron que no toda la gente que dice ser tu amiga lo es, que no toda gente que actúa amable tiene buenas intenciones, que la gente puede ser falsa, puede ser manipuladora, puede lastimarte, y entonces se protegen. Y esa protección se ve como frialdad, como distancia, como falta de interés en conectar. Pero no es eso, es miedo, es no querer volver a pasar por eso, es no querer volver a abrirse solo para ser lastimada otra vez, es preferir estar sola que arriesgarse a otra traición. Y esto es comprensible, es humano, es una respuesta normal haber sido lastimada, pero también es algo que las mantiene aisladas, porque la única forma de tener amigas reales es arriesgarse, es abrirse, es confiar. Y si no podés hacer eso, si el miedo es muy grande, entonces vas a estar sola. No porque no quieras amigas, sino porque no podés permitirte ser vulnerable otra vez. Y estas mujeres están atrapadas entre dos necesidades: la necesidad de conexión, la necesidad de protección. Y muchas veces la necesidad de protección gana porque el dolor de la traición pasada es más fuerte que el deseo de conexión futura. Y entonces se quedan solas, no felizmente solas, sino protegidamente solas, por elección, pero una elección forzada por el miedo. Y esto es triste, porque merecen amistades reales, merecen personas que las valoren, pero el camino hacia eso requiere sanar, requiere trabajar ese miedo, requiere aprender a confiar de nuevo, pero esta vez con más sabiduría, confiando selectivamente, confiando gradualmente, confiando con límites, pero confiando. Entonces ahí tenés 5 características de las mujeres, con pocas o ninguna. Amiga. Y si te reconociste en ellas, si sentís que así sos vos, quiero que sepas algo: no hay nada mal con vos, no sos rara, no sos antisocial, no sos difícil, simplemente sos alguien que necesita conexiones diferentes de las que la mayoría de la gente busca. Y sí, eso significa que vas a estar más sola, significa que no vas a tener ese grupo grande de amigas, significa que no vas a ser parte de esos círculos sociales donde todos se conocen y salen juntos. Y eso puede doler, puede hacerte sentir que hay algo mal con vos.
especialmente cuando ves a otras mujeres con montones de amigas y vos no tenés ninguna. Pero recordá, cantidad no es calidad. Tener 20 amigas superficiales no es mejor que tener una amiga profunda, y estar sola es mejor que estar rodeada de gente falsa. Mejor que participar en dinámicas que te hacen sentir mal. Mejor que traicionarte a vos misma para encajar. Y tal vez algún día encuentres a tu gente. Encuentres a esas 1 o 2 personas que también son profundas, auténticas, selectivas, con vidas internas ricas, que también fueron lastimadas, pero que están dispuestas a intentar de nuevo. Y cuando las encuentres, cuando construyas esas conexiones, van a ser más valiosas que cualquier cantidad de amistades superficiales. Pero mientras tanto, mientras las buscas o mientras decidís que estás bien sola, no te juzgues, no te castigues, no asumas que hay algo mal con vos porque no tenés amigas, porque no hay nada mal con vos, simplemente sos diferente y eso está bien. Y ahora quiero hablar de algo más. ¿Qué haces con esta información? Porque si te reconociste en estas características, tenés opciones, podés aceptar que así sos vos y estar en paz con estar sola o con tener muy pocas amigas. O podés trabajar en alguna de estas cosas si sentís que te están aislando más de lo que querés. Por ejemplo, si el problema es que fuiste lastimada y ahora sos demasiado cautelosa, podés trabajar en sanar esas heridas, podés ir a terapia, podés procesar esa traición pasada. Podés aprender a confiar de nuevo, pero esta vez con más sabiduría. No confiando ciegamente, sino confiando gradualmente, viendo si la persona merece tu confianza antes de abrirte completamente. O si el problema es que sos tan selectiva que nadie pasa tu filtro, podés preguntarte si tus estándares son razonables. No estoy diciendo que los bajes, estoy diciendo que los evalúes. ¿Estás buscando perfección? ¿Estás buscando a alguien que sea exactamente como vos? Porque eso no existe. Las personas son imperfectas y las amistades reales incluyen aceptar esas imperfecciones. Entonces tal vez podés ser un poco más flexible, no en las cosas fundamentales. Si no tolerás el chisme, no lo toleres. Si necesitas profundidad, necesitala. Pero tal vez en cosas menos importantes podés ser un poco más abierta, darle a la gente una oportunidad antes de descartar. Ver si hay potencial antes de decidir que no. O si el problema es que tu vida interna es tan rica que no sentís necesidad de otros, pregúntate, ¿es verdad que no los necesito? ¿O estoy evitando la vulnerabilidad que viene con abrirse a otros? Porque está bien tener una vida interna rica, está bien poder estar sola, pero los humanos somos seres sociales, necesitamos conexión. Y si estás completamente aislada, si no tenés a nadie, eso puede ser un problema, puede ser algo que querés cambiar. Entonces mira honestamente tu situación. Pregúntate, ¿estoy feliz así? ¿O estoy sola porque tengo miedo? ¿O porque estoy siendo demasiado rígida? ¿O porque necesito sanar algo? Y si la respuesta es que hay cosas que trabajar, trabájalas. Busca ayuda, hace terapia, lee libros, hace el trabajo interno necesario para poder abrirte de nuevo. Pero si la respuesta es que estás genuinamente bien así, si estás en paz con tu soledad o con tu círculo muy pequeño de amigas, entonces está bien. No dejes que la sociedad te convenza de que hay algo mal con vos, porque no lo hay. Y si algo de lo que te dije te tocó, si te reconociste en estas características, entonces te pido que te suscribas a este canal, porque acá vamos a seguir hablando de estas cosas, de ser diferente, de no encajar, de encontrar tu camino,
cuando sos alguien que no funciona según las normas. Y si querés compartir tu experiencia, si sos una mujer con pocas o ninguna amiga, si te sentiste vista por este video, deja un comentario, porque estas conversaciones nos ayudan, nos hacen sentir menos solas, nos recuerdan que hay otras como nosotras. Y si el video te sirvió, si te hizo sentir un poco menos rara, un poco más entendida, dale un like. Así más mujeres que están en esta situación pueden encontrar estas palabras. Pueden entender que no están solas en ser solitarias. Y para terminar, quiero dejarte con esto. No hay nada malo en tener pocas o ninguna amiga. No hay nada malo en ser selectiva, en necesitar profundidad, en no tolerar lo superficial, en tener una vida interna rica, en ser cautelosa, porque fuiste lastimada. Todas esas son respuestas válidas a cómo sos y a lo que viviste. Y mereces respeto, no juicio. De otros, sí, pero sobre todo de vos misma.